Compañeras, compañeros, muchísimas gracias a todos los que se han acercado hoy hasta aquí. La verdad que para nosotros es muy importante poder contar con todos ustedes. A cada uno y a cada una de las compañeras y de los compañeros que hoy nos están acompañando, nosotros les decimos gracias. Gracias de corazón. Gracias por, como decía este video, seguir creyendo por sobre todas las cosas. Seguir creyendo en una Argentina que tanto nos dio, que tanto queremos cuidar, que tanto queremos proteger por sobre todas las cosas y que por sobre todo lo que no queremos es volver para atrás. Argentina nos ha costado mucho a todos durante todos estos años y buscamos con certeza, con claridad, con convicción, que el camino siga siendo el mismo que empezó allá Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Y Néstor... Y estamos en una fecha que se acerca a ese 27 de octubre. La verdad es que uno en realidad piensa que cómo pasaron estos 4 años de aquel 27 de octubre del 2010, ¿no? Donde todos nos estábamos preparando para ser censados y de pronto nos enteramos que Néstor había fallecido. Y a mí cada vez que me toca hablar de ese hecho, o que me toca cerca ese hecho, es imposible no hacerlo con un dejo de tristeza, más que un dejo, con una profunda tristeza. Pero también con una fuerte esperanza, porque Néstor era un gran generador de esperanzas, un gran impulsor de sueños que a veces cuando los formulaba, que a veces cuando los planteaba, parecían imposibles o muy lejanos, o parecían cargados de voluntarismo. Y es cierto que no había voluntarismo en Néstor, lo que había es mucha voluntad política. Había un dirigente político que después de muchísimos años en la Argentina se paró a gobernar la Argentina desde un lugar distinto. La Argentina estaba acostumbrada que fuese gobernada por políticos que estaban más cerca de entregarle el gobierno o la política a las corporaciones que en pensar en el pueblo. Recién le decía a los periodistas, antes de entrar acá en la conferencia de prensa, es como que Néstor le sacó la política a las corporaciones que se habían apropiado del poder corporativo de la política y se lo devolvió al pueblo. Convirtió y empezó a gobernar con una herramienta política que pudiese generar las transformaciones que la sociedad argentina necesitaba y generaba. Y vale la pena, para adquirir la dimensión de estadista que tenía Néstor, recordar aquel discurso del 25 de mayo del 2003 cuando Néstor asumió como presidente. En ese discurso, Néstor desgrana la mayoría de las ideas que se fueron plasmando en estos 12 años de gobierno. Muchos quizás nos quedamos con las más impactantes, ¿no? Aquella: no vengo a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Pero Néstor allí hablaba del mercado interno, de la movilidad social ascendente, de recuperar la industria, de que el Estado tenía que estar para equilibrar las desigualdades que el mercado generaba. Hablaba de la integración latinoamericana, hablaba de todo lo que fuimos construyendo durante todos estos años.
Y ciertamente que eso que construimos durante todos estos años tiene inicio en esa enorme decisión de Néstor Kirchner. Cambió la forma de hacer política en la Argentina. La cambió con claridad. La política en la Argentina era una política que estaba concebida como para permanentemente estar negociando, estar transando con los poderes establecidos. El dirigente político en la Argentina llegaba y primero lo que hacía era abrirle la puerta de su despacho a los poderosos. Y Néstor puso la política en otro lugar. La puso del lado del pueblo. La puso pensando que permanentemente que la política tenía que ser la herramienta que canalice las necesidades de transformación del pueblo. La política en manos de las corporaciones es el escenario de la desigualdad social, es el escenario de una democracia de baja intensidad, es la que constituyen o que se constituyen aquellos países en donde la participación pasa a ser una excepción y no la moneda corriente. La política en manos del pueblo es la política que transforma. Cuando el dirigente político se para a gobernar y nunca deja de pensar en las necesidades y en las demandas de su pueblo, seguramente las cosas en ese país empiezan a cambiar. Y eso fue lo que empezó a cambiar en la Argentina ese 25 de mayo del 2003. Encontramos un presidente que dijo y que no solo no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, sino que, para decirlo de otra manera, llenó de convicciones a la Casa Rosada. La llenó de convicciones, de política, de ideología. Es un dirigente que le puso a esa política ideología. La Argentina parece que se elegía al presidente, pero no se discutía el poder, y que empezó a discutir el poder en la Argentina. Recién un periodista me preguntaba si ese pliego de condiciones que ha escrito IDEA, digamos, ¿no? Estos días dice que han hecho un pliego de condiciones que esperan que todos los candidatos a presidente lo firmen, digamos, ¿no? Yo se lo quiero decir, compañeras y compañeras, no cuenten conmigo para firmar un pliego de condiciones. Porque la verdad, compañeras y compañeros, es que ese escenario ya lo vivió la Argentina. En el año 99, todos los candidatos a presidente firmaron la vigencia de la convertibilidad. Era de la Rúa, era Cavallo y Duhalde, y firmaron la vigencia de la convertibilidad. Y en el año 89, al poco tiempo, nos dimos cuenta que cualquiera que ganase iba a aplicar el mismo plan económico. Menem, Alzogaray o Angelos. Entonces, nosotros lo decimos con claridad. Yo no quiero ser presidente para defender los intereses de IDEA. Yo quiero ser presidente para seguir defendiendo los intereses del pueblo argentino. Yo no creo en la uniformidad, ni creo que en la sociedad no existan intereses contrapuestos. Existen intereses contrapuestos. Y los intereses que algunos expresan no me representan. Y no han representado al pueblo argentino. Y no nos quieran intentar vender de que lo que ellos dicen es la verdad revelada y que la totalidad de la dirigencia política tiene que claudicar ante eso. Eso fue lo que nos llevó a la crisis del 2001 y del 2002. Una dirigencia política que claudicó ante los poderes constituidos. Y los poderes constituidos tienen tanta perversidad que una vez que claudica la dirigencia política y viene la crisis, a esa misma dirigencia política le echan la culpa de la crisis, cuando la crisis la empezaron ellos. Lo hemos visto en estos días. Todos han escuchado, no lo voy a decir por una cuestión de respeto, la forma en que el
principal comunicador social del Grupo Clarín, calificó a los opositores. Nosotros nos animamos a decirle lo que les dijo la nata a los opositores. Lo peor de todo fue que al otro día los opositores volvieron a rendir pleitesía. Hay que tener un poquito de dignidad para hacer política, un poquito de respeto y de autoestima por uno mismo. Porque la verdad que lo que el pueblo no le perdona a ningún dirigente político es que traicione sus propias convicciones, que traicione sus propios valores. Entonces el camino que nos quieren llevar que están intentando construir, o el escenario que están intentando construir, es un escenario al cual nosotros nos tenemos que oponer con claridad. No es que no venimos ahora a los coloquios de ideas. No vinimos nunca, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia a partir del 25 de mayo del 2003. Y no venimos nunca porque no venimos a rendirle pleitesía a quienes lo que el Estado le tiene que garantizar es un modelo económico de país que garantice condiciones de inversión y crecimiento. Y vaya si han crecido durante todos estos años. En ese mismo discurso del 25 de mayo del 2003, Néstor decía que había que duplicar el PBI en 15 años. En 15 años él se comprometía a duplicar el PBI. El tercer trimestre del año pasado ya lo habíamos duplicado el PBI. Entonces, nosotros generamos una política con condiciones de crecimiento económico para que el sector empresario en la Argentina tenga las garantías de inversión para que puedan desarrollar sus inversiones y que ayuden al crecimiento económico. Hacemos las inversiones en infraestructura como nunca se han hecho en la Argentina. Generamos condiciones de financiamiento. Durante años, los planes de financiamiento más importantes han sido por parte del Estado Nacional. No se han entendido que no han entendido que endeudarse en el sector privado, como por ejemplo los planes del Bicentenario. Lo que tiene que hacer el sector empresario y lo que tiene que decir el sector empresario claramente, dos o tres cosas. En primero, el sector empresario en la Argentina tiene que reinvertir más su tasa de utilidades. No tiene que guardarse todo lo que ganan, tiene que reinvertir más porque con mayor reinversión hay mayor nivel de crecimiento económico. Es uno de los empresariados que menores niveles de reinversión tiene en la Argentina. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre esa encuesta que hicieron, en donde la mayoría de los empresarios que asistieron a IDEA aceptaron la posibilidad de la coima como hecho habitual. Digo, empiecen a decirle a su propio sector que sean honestos, que no sean corruptores, porque no puede ser que la imposición para eliminar la corrupción se la tiren a la política y ellos admitan como ejercicio habitual el ejercicio de corromper. Entonces, compañeras y compañeros, me parece que hay muchas cosas que el empresariado argentino tiene para aportarle a la Argentina. Inversión, crecimiento económico, desarrollo en ciencia y tecnología, generación de empleo en blanco, buenos sueldos para sus trabajadores, y que entre todos vayamos a construir la Argentina que todos queremos. Ahora, la verdad es que no están en condiciones de imponerle condiciones absolutamente a nadie, o al menos a nosotros como movimiento político o como espacio político. Quiero decir también, compañeras y compañeros, que yo entiendo que la Argentina ha tenido en estos años el mejor gobierno de los últimos 50 años. No hay gobierno que ha generado tanto nivel de realizaciones.
en todos estos años, como los 4 años de Néstor y estos años de Cristina. Y que yo me planteo como un candidato que garantice la continuidad de ese modelo que empezó el 25 de mayo del 2003. Conmigo los argentinos. Conmigo los argentinos tienen que quedarse tranquilos. Va a seguir existiendo asignación universal por hijo. Los jubilados van a seguir comprando 2 jubilaciones por año. YPF va a seguir estando en manos del Estado. No va a haber posibilidad de regreso a las AFJP. La Argentina, las principales políticas públicas de... Las principales políticas públicas que se implementaron durante todos estos años tienen que seguir estando vigentes. No solo las principales políticas públicas, sino que lo importante tiene que ser es que hay que mantener vigente la matriz ideológica, la forma de pararse que el gobierno ha tenido durante todos estos años. Mar del Plata ha sido, y los compañeros de la agrupación 5 de noviembre, así con su nombre, lo recuerdan a ese hecho. Ha sido protagonista, ha sido sede de uno de los hechos que identificaron claramente a Néstor Kirchner. Ese no al ALCA todavía suena y repiquetea. En cada uno de los rincones de América Latina. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de Kirchner hubiese estado otro presidente? Como dijo la presidenta el otro día, ¿qué hubiese pasado si no hubiese estado Cristina de presidenta y hubiese sostenido durante 8 años una inversión de 270 millones de dólares que nos permitió tener el satélite ARSAT 1, que hoy es orgullo de todos los argentinos? Y por cierto, compañeras y compañeros, ese lugar es el que identifica a un modelo. Porque ¿qué es el modelo? ¿Qué es el modelo? El modelo es el lugar desde donde uno se para. Es la forma que uno tiene para llevar adelante y ejercer sus decisiones políticas. El modelo es la posibilidad de discernir claramente cómo es la asignación de recursos. El modelo es la permanencia de esos desafíos. El modelo es una construcción colectiva, permanente, dinámica. Nosotros no tenemos las mismas políticas públicas hoy de las que teníamos el 25 de mayo del 2003, porque las demandas sencillamente fueron distintas. No nos pusimos, para seguir con el ejemplo que di recién, a hacer el ARSAT 1 antes de resolver otro tipo de demandas básicas que existían en la Argentina en el 25 de mayo del 2003. Eso es el modelo. El modelo es tener la garantía de que va a seguir existiendo en la Argentina un presidente que defienda los intereses populares y que con esa convicción va a asumir los desafíos que tenga por delante en los próximos años. Porque en esto yo también quiero decirlo con claridad. Aquel 25 de mayo del 2003, Néstor recibió un país lleno de problemas. La agenda política del 2003 era una agenda política que remitía al pasado. Era una agenda política que nos remitía a resolver los problemas del pasado. Todavía hoy estamos resolviendo los problemas del pasado, porque nosotros, con este problema de los buitres, nosotros no fuimos el gobierno que endeudó irresponsablemente a la Argentina, ni tampoco fuimos
el gobierno que declaró el default. Fuimos al contrario, el gobierno que desendeudó y que sacó a la Argentina del default. Pero la Argentina del 2015 no va a ser una Argentina que tenga los problemas del 2003. A mí me gusta decir que la Argentina del 2015 va a tener desafíos. Va a tener desafíos en los próximos años. Y que yo estoy convencido que si nosotros aplicamos las políticas públicas que hemos venido aplicando durante todos estos años, vamos a resolver positivamente esos desafíos. Los próximos años son los años para resolver el desafío energético. La Argentina va a tener autoabastecimiento energético en los próximos años, compañeras y compañeros. Lo va a tener porque nacionalizamos YPF, porque recuperamos YPF y por todo lo que son los yacimientos no convencionales. Estados Unidos es un país históricamente demandante de energía. Es más, nos llevó a las principales tropelías bélicas detrás de su demanda de energía. Y hoy con los yacimientos no convencionales tiene más del 90% de autoabastecimiento. Si nosotros, que somos uno de los 5 países del mundo que tienen reconocidos yacimientos no convencionales, explotamos adecuadamente esos yacimientos no convencionales, en los próximos años vamos a tener autoabastecimiento energético. Con autoabastecimiento energético se termina en la Argentina la restricción externa. Recuperamos el escenario de superávit gemelo, superávit fiscal y superávit de la balanza comercial. Con energía barata completamos el proceso de sustitución de importaciones y tenemos un mayor nivel de industrialización. Con más industria tenemos mayor generación de empleo y empleo de mayor calidad. Y tenemos un producto bruto que empiece a no depender tanto del precio internacional de las materias primas y ser un producto bruto que tenga mayor componente de valor agregado. La Argentina en los próximos años, compañeras y compañeros, va a ser un país, hoy es un país con bajo nivel de endeudamiento, tiene soberanía financiera. Va a poder tomar deuda en donde quiera para lo que necesite, y lo que necesita son inversiones de infraestructura. No que vengan algunos a tomar deuda como han tomado durante años, que es deuda para pagar gastos corrientes que terminan endeudando más al país. Con mayores niveles de infraestructura, con mayor industrialización, la Argentina consolida su nivel de crecimiento. La Argentina ha invertido enormemente en ciencia, tecnología y educación durante todos estos años. Ley de educación técnica, ley de educación nacional. Duplicamos el presupuesto universitario del 0,5 del PBI al 1% del PBI. Tenemos la ley de financiamiento educativo. Se crearon nuevas universidades, creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay 1.111 científicos que antes investigaban fuera del país y que hoy investigan en la Argentina. Si nosotros logramos que todo ese mundo, como yo lo llamo, mundo del conocimiento, mundo del pensamiento, produzca una simbiosis con el sector productivo y transfiera conocimiento al sector productivo, seguramente si esa transferencia de conocimiento nos va a permitir tener más desarrollo científico y tecnológico. Con más desarrollo científico y tecnológico vamos a cortar la brecha tecnológica que tenemos con los países centrales. La Argentina tiene un bajo nivel de desocupación, un alto nivel de ocupación. En los próximos 10 años, la población económicamente activa en la Argentina va a aumentar en 4 millones de argentinos y argentinas. Significa que va a haber 4 millones de argentinos y argentinas que hay que generarle empleo en los próximos 10 años. El próximo presidente tiene que generar 1.800.000 puestos de trabajo para mantener los actuales niveles de ocupación. Y en esto hay que decirlo también, porque esto también me permite definirme. Así como Alberdi decía en el siglo XIX que gobernar era poblar, yo digo que en la Argentina de hoy no hay tarea más importante que tenga un presidente que no sea la de generar empleo. Gobernar en la Argentina de hoy es generar trabajo y el cúmulo de las políticas públicas tiene que estar orientado en la generación de empleo. Entonces, el futuro de la Argentina en los próximos años es un futuro promisorio. Lo que han construido Néstor y Cristina ha sido la enorme avenida para que terminemos de ingresar
en este tercer centenario y que este tercer centenario sea el mejor centenario de todos los argentinos. Lo que no podemos hacer es encontrarnos en escenarios que todo lo que hicimos se venga para atrás. Porque en estos días ha quedado claro con las opiniones de la oposición en la Argentina, cuál es el verdadero pensamiento de la oposición. Vienen a desarmar todo lo que construimos. La patria derogadora, que es lo que han hecho, esta idea de empezar a derogar leyes, tiene que ver con eso. Están representando un modelo distinto. Y vienen, compañeras y compañeros, por recuperar los privilegios que nuestro gobierno le sacó durante 12 años. Y el privilegio más importante que la Argentina eliminó durante todo este tiempo ha sido que hemos construido una sociedad más igual, menos desigual, y que la participación de los trabajadores en la renta es muchísimo más alta de la que existía en el 2003. Estamos ahí de llegar a eso que Perón planteaba, el 50 y el 50, el 50-50. Y lo que vienen es a recuperar esa pérdida de ganancias. En el fondo de lo que se trata la discusión política en la Argentina es cómo se distribuye el ingreso y la renta en la Argentina. Y van a discutir la tasa de rentabilidad. Y para tener mayores niveles de rentabilidad, lo que necesitan es que los trabajadores ganen menos. Y para que los trabajadores ganen menos, lo que no pueden sostener es tener niveles de ocupación como los que tenemos. Porque para que los trabajadores ganen menos... Bueno. Lo mandaron de idea, digamos, ¿no? Para que los trabajadores ganen menos, lo que se necesita es un modelo con mayores niveles de desocupación. En los 90, compañeros y compañeras, las leyes de flexibilización laboral fueron gula, digo yo, porque el mercado ya estaba flexibilizado. Porque ningún dirigente gremial puede mejorar las condiciones laborales si tiene un 20% de desocupación. Porque el mismo trabajador se apichona, porque sabe que detrás de su puesto de trabajo hay 40 esperando ese puesto de trabajo. Y nosotros lo que hicimos fue construir un modelo absolutamente al revés de eso. Por eso aumentamos el consumo, porque el consumo nos dio un mercado interno más fuerte, porque el consumo generó una demanda que traccionó la oferta de bienes y servicios, y esa mayor oferta de bienes y servicios generó más puestos de trabajo. Van a ser exactamente al revés de lo que hicimos nosotros. Van a eliminar los incentivos al consumo, van a achicar el mercado interno, van a aumentar la desocupación, y con el aumento de la desocupación van a cambiar la orientación de la tasa de rentabilidad. Así ha sido la historia en la Argentina durante todos estos años, compañeras y compañeros. Entonces nosotros lo que necesitamos fundamentalmente es tratar de transmitir estas ideas y este debate al conjunto de la sociedad argentina. Yo sé que algunos compañeros, a veces, cuando hablamos de la gestión, dicen, bueno, no alcanza con decir los éxitos de la gestión, digamos, ¿no? Los números de la gestión. Como que dicen, bueno, algunos dicen, bueno, el pueblo argentino nos votó en el 2011 con la asignación universal por hijo. Yo quiero decir con 2 o 3 cuestiones sobre esto. En primer lugar, uno no gestiona para la estadística, ni para la cantidad de leyes, ni para la cantidad de cuadras de pavimento, ni para la cantidad de kilómetros de cloaca o los kilómetros de autopista que uno tenga, digamos, ¿no? Uno gestiona en cualquier lugar que le toque gestionar para cambiarle la vida a la gente, para mejorarle la vida a la gente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es humanizar la gestión. Porque si creamos
porque la verdad que le hemos cambiado la vida a muchísimos argentinos. ¿O no le cambiamos la vida a los 6 millones de argentinos que les conseguimos trabajo durante todo este tiempo? ¿O no le cambiamos la vida a las compañeras que cobran la asignación universal por hijo? ¿O no le cambiamos la vida a los adultos mayores que pudieron incluirse dentro del sistema jubilatorio? A veces yo cuento una historia y se las voy a contar a ustedes que me ayuda a expresar lo que quiero decirles. Un chico hoy de 32, 33 años, en el 2001, 2002, tenía 19, 20. Me puedo imaginar en esa época, con 19, 20 años, piqueteando, cortando calles o rutas, ¿no? Porque estaban detrás de la demanda básica que existía en ese momento. En el 2001, 2002, los argentinos salían a la calle por hambre, por un plato de comida o por un bolsón de comida. A ese chico que estaba piqueteando el kirchnerismo, nosotros en el 2003, 2004 le conseguimos trabajo. Quizás primero trabajo en negro, después le conseguimos trabajo en blanco. Con su recibo de sueldo se compró una motito. Cuando terminó de pagar la moto, quizás fue y se compró un auto. Y si se enamoró de una piba en su mismo laburo o en otro laburo que también tenía recibo de sueldo, quizás hoy tenga y sea beneficiario de una casa del Procrear. Y no me equivoco si digo que ese pibe salió a piquetear porque algún día, de algún mes, de algún año, de la década del 90, lo vio entrar a su viejo, a su casa, diciéndole que lo habían echado del laburo. Y lo vio sentado frente al televisor de la cocina o del living, consumirse todos los días. Tampoco me equivoco si hoy digo, no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero no importa. Si hoy digo que esa pareja que tiene el plan Procrear, quizás algunas críticas nos hagan. No hay que decirle a ese, ni siquiera hay que ir a pedirle el voto. Lo único que hay que decirle, que cuando vaya a votar en octubre del año que viene, no se olvide de su historia y por sobre todas las cosas defienda sus propios derechos, que sus derechos van a seguir estando vigentes. Porque esta ha sido la historia de muchísimos argentinos y ha sido la historia de este país en muchísimas oportunidades, en donde quizás valga la pena reflexionar sobre todo lo que nos pasó durante todos estos años. Y lograr también que todos aquellos que directa o indirectamente fueron beneficiarios directos de las políticas públicas que se han implementado durante todos estos años, también salgan a defender esas políticas. Porque la derecha es muy perversa en la Argentina. La derecha, vieron ustedes, cuando no habla de asignación universal por hijo, ¿no? Habla de planes. No dice que la asignación universal por hijo es un derecho. Macri dice, voy a mantener los planes. Digamos, ¿no? Como si fuese... No es un plan, es un derecho, Macri. Es un derecho que nosotros se lo extendimos al conjunto de los argentinos. Pero en realidad hablan de los planes porque intentan subalternizarlo, intentan deslegitimarlo. Porque en realidad, ¿qué dicen después? Los que reciben planes son todos vagos. Digamos, ¿no? Y después terminan diciendo, hay que dejar de alimentar a los vagos. Digamos, bueno, yo me acuerdo que eso en algún lugar termina generando alguna situación, porque muchos compañeros, yo me imagino muchas compañeras de la asignación universal por hijo, que quizás es la primera vez que han tenido una tarjeta y que van a cobrar para el cajero, que van a cobrar al banco,
van a veces cabizbajos, ¿no? Como creyendo en serio que está recibiendo una dádiva, ¿no? Y yo creo que hay que plantearlo desde otro lugar. Nadie, no es una dádiva, es un derecho. Bueno, un día me pasaba en un acto que yo hacía esta reflexión, terminó el acto y se me acerca una mujer, una compañera, que estaba en el acto. Y me dice, a mí me pasó algo similar a lo que usted dice. Dice, estaba en la cola del supermercado y una señora que estaba delante mío estaba criticando a los que cobrábamos planes, diciendo que éramos todos vagos. Y entonces yo me paré y le dije, mire, yo cobro la asignación universal por hijo, señora, y no soy ninguna vaga, porque soy empleada doméstica y estoy en negro. Y mi marido no es ningún vago, porque es electricista y hace changas. Y con la plata de la asignación universal por hijo, nuestros hijos comen mejor, los vestimos mejor, para que vayan más contentos a la escuela. Entonces lo que nosotros necesitamos, compañeras y compañeros, lo que nosotros necesitamos es que esos ejemplos se multipliquen. No alcanza solamente con nosotros, militantes, que defendamos este modelo, sino también que aquellos que han sido directamente portadores de estos nuevos derechos no nos defiendan a nosotros, defiendan esos derechos y se garanticen de que esos derechos van a estar vigentes. Porque la verdad es que también hay que decirlo con claridad. Hay algunos que dicen que no van a reprivatizar YPF, entonces yo me pregunto, ¿por qué votaron en contra en el Congreso? O dicen que no van a traer de vuelta las AFJP, y yo me pregunto, ¿por qué votaron en contra en el Congreso? ¿Por qué tengo que creerles yo ahora que cuando en el momento que tuvimos que tomar la decisión y tener el coraje para avanzar en una determinada decisión, ellos tomaron la actitud cómoda de votar en contra? La verdad que no es así. Porque también es cierto que hay que decirlo con claridad. No es que somos todos iguales y que todos pensamos de la misma manera. Si no, estaríamos todos en el mismo partido político o en el mismo espacio político. La verdad es que existen miradas distintas, que existen modelos distintos y que se representan intereses distintos. Me acuerdo que cuando sucedió este hecho tan conmocionante, de muchísima alegría para todos, que fue el encuentro de Estela Carlotto con su nieto, con Guido Ignacio. Bueno, un periodista me hacía una nota y me preguntaba mis reflexiones sobre el hecho. Bueno, yo le decía la alegría que me había producido, lo importante que era, la defensa de la política de derechos humanos y demás. Cuando hablaba de la política de derechos humanos me dice, bueno, pero fíjese usted que este hecho generó un consenso unánime. Creíamos que solamente el fútbol podía generar una cosa de unanimidad entre todos los argentinos. Entonces, de presuponer, me decía el periodista, que cualquiera sea el que gane en las elecciones del 2015 va a seguir manteniendo la misma política de derechos humanos. Le digo, mire, pero por las dudas no cambiemos, digamos, ¿no? Porque nosotros sí garantizamos la misma política de derechos humanos. Por eso, compañeras y compañeros, yo creo que los desafíos que nos quedan de acá durante todo lo que queda de este año, durante lo que queda del año que viene, es un desafío importante como espacio político. Nosotros, no solamente importante para nosotros como espacio político, sino importante para la Argentina. La Argentina tiene que seguir esta senda de crecimiento. La Argentina tiene que seguir por esta senda de igualdad social, por esta senda de inclusión. Tuvimos muchos años con niveles de desigualdad, con un Estado que no daba respuesta, con la exclusión permanentemente inundándonos todas las páginas de la Argentina.
La Argentina ha recuperado derechos, ha ampliado derechos, ha reparado injusticias, ha generado empleo, ha recuperado movilidad social ascendente. Esa Argentina nos costó mucho durante todo este tiempo. Yo a veces me imagino a Néstor que empezaba hablando de él a pocos días de este 27 de octubre. Y yo sé que hay algo que Kirchner no nos perdonaría. Independiente del resultado electoral, es una contingencia. Pero seguramente lo que Néstor no nos perdonaría es que, al menos a mí, y lo pluralizo porque creo que estamos todos acá pensando lo mismo, no nos perdonaría no hacer todo el esfuerzo militante, político, para garantizar la continuidad de este modelo a partir del 10 de diciembre del 2015. Y así como les dije en un momento que yo tengo una mirada optimista del futuro de la Argentina, también tengo una mirada optimista sobre el proceso electoral. Y esa mirada optimista se basa en algunas cosas que están sucediendo, ¿no?, en estos días. Porque como decía Néstor, cuando le dijo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Se están poniendo nerviosos de vuelta, digamos, ¿no? Se está poniendo nervioso Clarín, se está poniendo nervioso los dirigentes opositores, ya no hablan tanto de lo irremediable del fin de ciclo, ya se critican entre ellos, los periodistas opositores insultan a los dirigentes opositores, los dirigentes opositores se pelean entre ellos. Y la verdad es que cuando uno ve lo que están sucediendo este tipo de cosas o este tipo de circunstancias, sobre todo lo que uno ve es un alejamiento paulatino de la dirigencia opositora de la demanda de los sectores populares y un acercamiento de esa dirigencia opositora a los reclamos de los sectores corporativos. Seguramente, así como yo dije que no cuenten conmigo el núcleo ese, el pliego ese de condiciones que impone IDEA, los dirigentes políticos opositores van a hacer fila y van a ir corriendo y se van a atropellar para ver quién firma primero ese pliego de condiciones. Y ese es el problema que tiene la oposición en la Argentina. La oposición en la Argentina claramente que tiene que representar una idea distinta a la nuestra, pero tiene que representar una idea distinta a la nuestra, no tiene que representar exclusivamente la demanda sectorial del poder corporativo en la Argentina. Y yo soy profundamente optimista de los próximos tiempos. Me acuerdo que Néstor, en el año 2009, después de las elecciones parlamentarias del 2009, en una asamblea de carta abierta, veníamos de las elecciones del 2009, que había ganado de Narváez acá en la provincia. Néstor decía con muchísima tranquilidad, dice, yo estoy tranquilo, porque yo sé que el pueblo argentino no se va a olvidar de todo lo que hicimos. Y era el 2009. Nosotros vamos a llegar con 6 años más de realizaciones en el año 2015. Y eso a mí me hace pensar, compañeras y compañeros, que el escenario electoral del año 2015 va a ser un escenario electoral favorable al Frente para la Victoria. El kirchnerismo va a ganar las elecciones, compañeras y compañeros, del año 2015. Vamos a ganar porque somos los que hicimos el mejor gobierno de los últimos 50 años. Vamos a ganar porque tenemos el mejor liderazgo que tiene la Argentina, que es el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ganar porque tenemos un compromiso con el pueblo.
Vamos a ganar porque además tenemos el ejemplo vivo y permanente de Néstor, que dio su vida para sostener este proyecto político, y porque tenemos sobre todas las cosas esa enseñanza. Yo los convoco, compañeras y compañeros, a compartir conmigo un sueño que seguramente Néstor hubiese tenido hoy. Él que nos hizo posible tantos sueños. Los convoco a que hagamos posible un sueño más, que el 10 de diciembre del 2015 la compañera presidenta, que va a seguir siendo quien lidere este espacio político, le ponga la banda de presidente a un compañero que garantice la continuidad del rumbo político empezado el 25 de mayo del 2003. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Mar del Plata. Nos vamos a seguir viendo, a construir el triunfo del año que viene. Muchísimas gracias.